no busca crear un ser nuevo a como lo conocemos actualmente. Porque para empezar, la definición de utopía requiere que nosotros cambiemos al ser humano en cómo lo conocemos en este preciso instante. Si nosotros hablamos de utopías, el comunismo, por ejemplo, necesita que nosotros perdamos nuestra individualidad y planteemos que todos los seres humanos somos dueños de la misma propiedad que el resto. El anarcocapitalismo no quiere eso, no quiere cambiar como tú eres. Como ser humano, y como lo define Ludwig von Mises en su libro La acción humana, que no es necesariamente anarcocapitalista, pero que define precisamente a través de la praxeología el comportamiento humano, que el ser humano actúa en su propio interés. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú actúas de alguna forma, estás motivado por algún interés propio. Es decir, al actuar, el humano tiende a ver por su propio beneficio, y ya sea reflejado en otros, a lo que nosotros definimos como altruismo, o personalmente, lo que nosotros definimos como egoísmo. De esto nace el egoísmo racional. El ser humano es egoísta, lo cual no es necesariamente malo. Y para entender al capitalismo tenemos también que comprender que el egoísmo como en sí, cuando no le estás haciendo daño a nadie, no es negativo. No es negativo porque cuando estás trabajando por ti, estás trabajando también por un bien general. Entonces, ya se entiende que el ser humano actúa por sí mismo y actúa por lo que él considera importante, lo que él considera trascendental en su vida, no lo que él, el ser humano no actúa desinteresadamente y eso es una imagen que muchas veces nos autoconvencemos de que estamos actuando desinteresadamente, pero también tendemos a actuar porque nosotros reflejamos nuestro interés. La sociedad anarcocapitalista plantea que los seres humanos tienen que establecer sus relaciones de forma voluntaria. Y es aquí donde puedo dar un comienzo un poco a lo que quiero hablar hoy, sobre el voluntarismo. ¿Ya? El voluntarismo fue presentado por primera vez por Auberon Herbert, el cual, en palabras de Benjamin Tucker, un anarquista individualista, Herbert era un anarquista no anarquista. Era un anarquista de closet, por así decirlo. Él pensaba y definía que eliminar el gobierno coactivo, o sea, el gobierno como se conocía en aquel entonces, en 1700, daría pie a un nuevo gobierno, pero que sin embargo este sería legítimo, porque los gobernados, o sea, aquellos que nosotros dependemos de este gobierno, podríamos elegir cómo seremos gobernados. Y es aquí donde quiero hacer un punto. Hasta días de hoy se asume que el contrato social es un aspecto absoluto de la sociedad y que nosotros no somos capaces de actuar diferentes siendo moralmente correctos. Ahí es donde quiero detenerme principalmente porque el contrato social no existe. El anarcocapitalista entiende el contrato social como un aspecto inexistente en cuanto a las relaciones del Estado con el resto. El anarquista capitalista no toma en cuenta como tal el contrato social porque considera que los seres humanos no nacemos inherentemente sujetos a un gobierno y que este gobierno a través de leyes coactivas nos relaciona a ellos. Este gobierno pasa a entregarnos derechos que se llaman derechos positivos y nos quita principalmente los derechos naturales. La crítica del anarcocapitalismo y del voluntarismo y de la mayoría de los anarquismos es que el gobierno nos quita nuestros derechos naturales. Los derechos naturales, y para hacer un pequeño recuento, no quiero detenerme mucho aquí, es tu derecho a la libertad, tu derecho a la vida y tu derecho a la propiedad. Esos son tus tres derechos naturales que no te las debe asignar el Estado, sino te las debe asignar. Tú naces con estos derechos inherentes. Esto se llama ius naturalismo en derecho y se estudian no solo en entornos anarquistas, sino también se estudian en entornos con Estado o en entornos minarquistas. Bien, siguiendo un poco con la teoría de Oberon Herbert. Herbert planteaba que para generar una sociedad legítima y una relación de sociedad armoniosa entre las relaciones humanas y las interacciones sociales entre tanto grupos humanos como individuos, se debía dar pie a una eliminación del gobierno tal como lo conocemos, para dar pie a una sociedad quizás más fragmentada en organización política, pero más centrada en los intereses de cada uno de las personas dentro de estas microsociedades de alguna forma. O sea, en un entorno narcocapitalista, nosotros ya no estamos hablando de Chile como entidad única, estamos hablando de personas chilenas organizadas en distintos
en distintas formas de gobierno, en donde el mercado decide si finalmente estas sociedades son funcionales o no lo son. Y quiero detenerme acá por si alguno tiene alguna pregunta, porque esta parte me parece un poco más compleja. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, hágamela ahora mismo. Estoy leyéndolos. Y aquí también quiero responder algunas otras preguntas que aparecieron. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre anarcocapitalismo y voluntarismo? Bien, aquí quiero extenderme un poquito. El anarcocapitalismo es un sistema de organización. Ajá. El anarcocapitalismo plantea que las relaciones humanas tienen que ser determinadas tanto por las interacciones generales del grupo humano como el mercado y las diferencias individuales. Pero se establece como un sistema, una forma de organizar una micro de estas micro sociedades, por así llamarlo. El voluntarismo es el sistema general en el cual puede existir un país o un entorno. Por ejemplo, en el voluntarismo, si los grupos humanos decían seguir estando en una organización política como Chile, el voluntarismo plantea que te puede existir y de hecho las mismas personas pueden acceder a tener un impuesto voluntario, no hay ningún problema en aquello. Para el voluntarismo ese es el tema. Si se destruye el Estado como tal, más que destruirlo, se hace una abolición del Estado, las personas que quieran voluntariamente organizarse en una entidad estatal, entre comillas estatal, porque esta no va a tener las mismas características que el Estado anterior al que se abolió, pueden hacerlo. Por ejemplo, si una persona en una sociedad voluntarista quiere hacer una sociedad que tenga una institución como Carabineros, puede tener una institución como Carabineros. Si unas personas voluntariamente deciden adscribirse a esta sociedad, entonces esa sociedad va a ser legítima. El voluntarismo también te dice que si un grupo de personas quiere establecer una comuna comunista, estas personas pueden establecer su comuna comunista, pueden intentarlo. Lo más probable es que fallen, pero la responsabilidad es de ellos. En el voluntarismo hay buena parte de responsabilidad individual. Y aquí es el tema también de que para lograr una sociedad anarcocapitalista, el cambio que se debe realizar, el único cambio que se debe realizar es que el Estado deje de tratar de convencernos de que él es la sociedad. Y para eso no se necesita realizar un proceso de reeducación como es la mayoría de como son las utopías. No, simplemente el Estado debe dejar de ser el que está imponiendo los programas de educación, por ejemplo, que a día de hoy ningún programa de educación te va a decir que tal vez el Estado no es tan importante y no te va a mostrar nunca la legitimidad de este, porque es imposible de demostrar. De hecho, puedes preguntarle a la mayoría de las personas. La única forma de legitimizar el Estado es a través del argumento de relaciones voluntarias y de que el hombre es malo, a lo que quiero proceder un poco más adelante, porque también hay un tema muy interesante respecto a lo que son argumentos circulares. El mercado, aquí es la siguiente pregunta de Pablo, el mercado es el grupo de preferencias individuales de los seres humanos interactuando en un entorno social en un momento determinado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes un interés, tú estás actuando en el mercado. Si tú quieres un computador, estás interactuando con el mercado al suponer una demanda de un producto. Ahora bien, otro grupo de seres humanos, organizados en una cooperativa, organizados en una empresa, consideran que tu necesidad también es la de hartas más personas. Entonces, este mercado actúa para satisfacer esa demanda, donde tú voluntariamente intercambias el producto de tu trabajo para recibir un bien. Es decir, el mercado efectivamente somos las preferencias de todos sumadas. Eso quiere decir que efectivamente cuando nosotros estamos hablando acerca del mercado, estamos hablando de todos, porque cada preferencia individual moldea el mercado. Ahora bien, cuando existe la presencia de un Estado que da ventajas corporativas a otras empresas, las relaciones de carácter voluntario del mercado empiezan a deformarse. Y eso es lo que estamos viviendo a día de hoy, un mercado deformado. Miguel quiere hacer una pregunta, por favor, Miguel. ¿Cómo se pasa de una sociedad democrática a un anarcocapitalismo? ¿Es con A ver, violencia? ¿Cómo a pasa? ver, a ver, a ver. Primero, Miguel, como he tratado de proceder un poco anteriormente, el sistema democrático como tal, en el sistema democrático actual en el que vivimos, el paso de una sociedad democrática, como te mencioné, tiene que ser de una forma pacífica. O sea, nosotros no somos, el pensamiento anarcocapitalista se basa en un principio llamado el principio de no agresión. Eso quiere decir
que al aplicar una acción punitiva o una acción de retribución hacia otro, tiene que haber sido él el que haya iniciado la violencia contra mí. Es decir, yo no puedo ir a matar civiles porque me considero un anarquista y quiero quemar a todo el mundo. No, eso no es un anarquista y por lo tanto nosotros lo vamos a rechazar de forma tajantemente, al menos de forma, al menos de la forma correcta de entender el anarcocapitalismo. El inicio de la violencia es ilegítima y por lo tanto, y eso es lo que se critica del gobierno también. Ahora, para hacer este traspaso, la forma pacífica de hacerlo es ahogando a la misma entidad estatal. Y en esto aparece un personaje llamado Henry David Thoreau, que habla de la desobediencia civil. Nosotros, si nosotros vamos, y eso también es otro error que cometen muchas veces las personas cuando dicen anarcocapitalista, enseguida piensa en el estallido social. Cuando uno habla de desobediencia civil, muchas personas piensan en el estallido antisocial y dicen, no, es que ustedes quieren ser unos antipatriotas, quieren quemar a las personas, quieren ahogar a las personas, quieren atacar a las personas. Principalmente eso también en parte porque el Estado ha convencido a todo el mundo de que el Estado somos todos. Para lograr este cambio y ahogar al Estado, las personas debemos oponernos a las leyes de carácter tiránico. Entonces, para eso, primero se necesita una masa crítica. Eso significa una cantidad de personas específicas que empiecen a trabajar por reducir el alcance del leviatán del Estado. Como por ejemplo, en el caso de Spotify y en el caso de Netflix, reducir la cantidad de ingresos de impuestos que recibe Chile, por ejemplo. El Estado chileno, en realidad, no Chile. El Estado chileno. Usando un VPN, por ejemplo, de formas legales de forma que si el Estado quiere realizar una acción contra ti, tú tienes un argumento y tienes una base de que tú estás yendo de detenido no por hacer algo malo, no por hacer un accionar incorrecto. Tú eres un ciudadano correcto preocupado porque tu gobierno está tomando atribuciones que no le pertenecen y que te pueden dejar vulnerable ante una acción tiránica a futuro. Entonces, una vez el Estado ha reducido tanto su fuerza a través de la contraeconomía, como se llama, o a través de la desobediencia civil, el Estado llega a un punto en que ya no puede coaccionar a los ciudadanos. Una vez pasa eso, realizaste una transformación de sociedad a una sociedad donde los ciudadanos son capaces de determinar cómo desean gobernarse. Y en este entorno surge un anarcocapitalismo. Incluso si un grupo de personas está de acuerdo con establecer una sociedad democrática, puede seguir en una sociedad democrática y puede seguir viviendo en un entorno democrático sin las ataduras de un Estado ilegítimo, sino a formar un gobierno legítimo, establecido por las mismas personas. Espero que se haya respondido tu pregunta. Si no te respondió, te invito a decírmela porque quiero que esto quede más o menos claro. No, sí me quedó claro. Gracias. Es un fenómeno del anarcocapitalismo el actuar de ciertos ciudadanos estadounidenses que decían que la cuarentena impuesta era tiranía. Precisamente el anarcocapitalismo plantea, y más que el anarcocapitalismo en realidad, el anarcocapitalismo se sumó a este fenómeno, los grupos anarcocapitalistas y voluntaristas se sumaron a este fenómeno porque las mismas personas que no necesariamente eran anarquistas, que no necesariamente eran voluntaristas, necesitan trabajar, en este caso. En este caso específico, el gobierno estadounidense hace años que superó todas sus atribuciones y ha decidido tomar las características de un gobierno de carácter ilegítimo, como la mayoría de los gobiernos, y me atrevería a decir que todos, y ha tomado más atribuciones de las que debería, específicamente porque también tiene la facultad de asesinar a ciudadanos, porque en realidad el gobierno lo consideró de forma arbitraria una, una persona que merecía morir. En el caso de la cuarentena, una cuarentena es, como se menciona, para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, encerrar a las personas que están enfermas y ayudarlas a mejorarse, no encerrar a las personas que están sanas. Porque en el caso estadounidense, con una deuda trillonaria, el hecho de que les hayan dado $1000 para gastar como una solución a al hecho de estar en cuarentena sin poder trabajar, no es una solución válida y les está entregando más problemas que ayudando a su situación. Es parte un fenómeno capitalista en el sentido de que
nos damos cuenta de que el gobierno está superando sus atribuciones que fueron la base con la que se estableció en primer lugar ese gobierno estadounidense. Bien, supongo que esas serán las preguntas por este momento, volveremos a hacer preguntas un poco más adelante. Estas dos personas que aparecen aquí toman una importancia bastante grande en lo que se define como voluntarismo. Tenemos por un lado a Benjamin Tucker, el mismo que define que este caballero anterior era un anarquista no anarquista. ¿Y por qué es importante él? Porque él escribe lo que sería la base del anarcoindividualismo, que si bien tiene algunas, no es anarcocapitalismo y no significa lo mismo, y por favor no se confundan en esto, el anarcoindividualismo no es anarcocapitalismo. El anarcoindividualismo considera que todo ser humano es un individuo que no puede ser coaccionado de ninguna forma, en eso lo comparte con el anarcocapitalismo, pero que tampoco la sociedad puede determinar si sus actos son morales o inmorales. El anarcocapitalismo no está en contra de eso. Además de que el anarcoindividualismo plantea que todas las jerarquías son ilegítimas. El anarcocapitalismo plantea que todas las jerarquías son ilegítimas en cuanto no son voluntarias. Cuando son jerarquías verticales voluntarias, entonces son una jerarquía legítima, porque tú eliges ser parte de esa jerarquía. Ya. Ahora bien, los individualistas plantearon lo que nosotros definiríamos como la base teórica del anarcocapitalismo, que nació en los años 50. ¿Y por qué el anarcocapitalismo en realidad, para muchos anarcocapitalistas, no es el nombre correcto a entregar acerca del mensaje que quieren buscar los voluntaristas? Y yo los voy a llamar voluntaristas porque yo estoy de acuerdo con que el nombre correcto para determinar el anarcocapitalismo como movimiento es voluntarismo. Porque nosotros no queremos imponer el anarcocapitalismo, no queremos decirte a ti que te gusta tener una entidad estatal que no haya, te quitemos el Estado y tú que quieres vivir en un Estado. Si tú quieres vivir en un Estado, puedes hacerlo, pero no obligues a las demás personas a vivir en tu forma de Estado. Y esta crítica es interesante. Cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, a día de hoy, si una persona se declara socialista y un grupo de personas que se declaran socialistas pueden llegar al gobierno y pueden destruir todo lo que es tu derecho natural a la propiedad o pueden destruir todo tu derecho natural a la libertad. En este aspecto, por ejemplo, son fallas del sistema que Murray Rothbard estudia y define como la solución para mantener las relaciones sociales entre los seres humanos de forma armoniosa a través del mercado como un determinante de si estas relaciones son sanas o no son sanas. Debido a este estudio que realizó sobre esto, crea lo que se llama el manifiesto libertario y crea también el concepto de anarcocapitalismo. Y aquí quiero dar un espacio a la conversación, porque quiero escuchar sus dudas, quiero escuchar qué es lo que a ustedes les parece tan utópico, porque porque a muchas personas les parece utópico el sistema, a pesar de lo que expliqué anteriormente. Expliqué anteriormente que para tener una utopía necesitamos cambiar al ser humano. El anarcocapitalismo no quiere cambiar al ser humano en cuanto no desea cambiar cómo tú ves el mundo. Lo único que desea es la capacidad de independencia del ser humano respecto al gobierno. No puede haber que un grupo de personas, para justificar la existencia de una institución que inicia la violencia para obtener su financiamiento, para obtener su estructura, para mantener su idiosincrasia, necesita decirte que no, es que tú tienes un contrato tácito y solo por eso yo tengo justificación para invadirte, para poder atacar tu espacio, para poder invadir tu propiedad, para poder asesinarte si yo lo decido. El anarcocapitalismo considera que esos son fenómenos ilegítimos, que han abusado de su situación de gobierno y que es, por esta razón, por lo que se necesita realizar un cambio de sociedad y que solo se puede solo se puede lograr aboliendo el Estado y generando una nueva forma de gobierno. Eh, bueno, tengo Espérate, una pregunta. espérame, Miguel, espérame un segundo, que me surgió Dime. acá una pregunta que es muy buena. ¿No sería una visión de mundo en la que existe este ente llamado Estado? Por lo tanto, sería una utopía, ¿no? ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Si me la puedes reformular mientras Miguel me la explica, porque no. Sí, Ah, me bueno, la vas a ahí lo hablar. que... Ya. Sí, te lo explico un poco mejor. Ajá. Porque el concepto de Estado es algo que está bastante introducido en la sociedad que vivimos. Por lo tanto, esa no sería una visión de mundo,
como una visión que tiene una persona que se debe tener Estado para que seamos ordenados, entre Es que comillas. nosotros es que el anarcocapitalismo no quiere cambiar eso. A eso es lo que quiero llegar. No queremos que tú como Pero sí persona, quiere por abolir el ejemplo, si tú Estado, quieres, ¿no? quieren abolir el Estado como se le conoce, pero si tú quieres como una persona seguir siendo parte de un Estado, nadie te dice que Ah, no. ya. Si tú quieres seguir formando parte de un Estado, nadie te dice que no. Si tú quieres voluntariamente organizarte con un grupo de personas y Ya, decir, oye, claro. ¿sabes que yo quiero hacer una forma de organización y llamarla Ujú. Estado? Tú puedes hacerlo. Y de hecho, en ese momento en que tú voluntariamente accedes a formar parte de este Estado, estás legitimizándolo. Perfecto. En el O sea, Estado no es actual, como que la se crítica. prohíba al Estado. No. Lo que se critica es que es ilegítima el inicio de la violencia. El Estado en su forma actual inicia la violencia contra las personas y la única justificación que tiene es que es algo que ves. Claro, Entonces ahí es la crítica. Y por ese mismo carácter es que no caemos en la utopía. Porque nosotros no queremos cambiarte a ti. claro. Ya, Miguel, Perfecto, gracias. espero que se haya respondido un poco tu pregunta. Sí, sí, Miguel. todo bien, gracias. Bueno, me preguntaba más por una cosa que hemos discutido dentro del grupo, que creo que es Ujú. lo que todos queremos escuchar, la verdad, porque por algo hemos hablado y debatido tanto de ese tema, Sí. es cómo se aseguran los derechos humanos dentro de una sociedad ANCAP, ya sea, por ejemplo, te doy el ejemplo de que, no sé, alguien mata a una persona, y Ajá. ya, lo he dicho, y ANCAP dentro del grupo me han dicho que no, para eso está la policía privada. Pero, ¿qué pasa si esa policía privada la contrató el mismo asesino? ¿Cachai? Ya. ¿Cómo se aseguran los derechos humanos? Eh, en eso? ¿Terminaste la pregunta o te dejo que quieres seguir explayando un poco? Porque. Ya, mira. En primer lugar, nosotros tenemos que entender los derechos humanos para una persona de la perspectiva praxeológica. Son precisamente el respeto a tu proyecto de vida, el respeto a la vida, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Cuando nosotros estamos atacando cualquiera de esos tres derechos, entonces nosotros iniciamos una agresión. Esta agresión no puede ser defendida por una policía. ¿Por qué razón? Porque recordemos que acá no tienen un Estado que pueda validar el comportamiento ilegítimo. Por lo tanto, el mercado, que está dominado por las mismas personas, va a determinar el futuro de esta policía. Ahora bien, el siguiente planteamiento que se basa es, ¿tú contratarías a una persona que asesinó a otra persona porque le pagaron más? Lo más probable es que no, porque tú no supongo que tú seas un psicópata. Ahora bien, Pero hay gente que tiene ese interés. se También está existe la abogando, protección individual. Y si se a ti te... aboga fa- mucho Ujú. entonces comprendo que se aboga mucho Se a abo- que la gente, No, la gente actúa por su propio beneficio. A lo que uno se aboga es que esta empresa privada no le conviene hacer esa acción. Le conviene verse como los buenos. Porque mientras se vean como los buenos, van a ganar más dinero porque los van a contratar más. Si se ven como los malos, les van a contratar menos, porque la capacidad de ganancia que van a tener van a depender de gente que quiera romper este pacto y que quiera ir asesinando gente de este siniestra. Y esos son los menos a nivel estadístico de las personas. La gente mala sigue existiendo. A eso es lo que quiero llegar. En una sociedad anarcocapitalista sigue existiendo gente inherentemente mala. Ahora, estas personas se les ata de manos en cuanto a lograr acceder al poder y lograr acceder a una posición en que a ti te puedan dejar indefenso. Por ejemplo, uno de los argumentos que se ocupa mucho en Estados Unidos respecto a esta sensación de debilidad es qué harán las personas afroamericanas en un estado narcocapitalista. Lo mismo que haría una persona de color. Normalmente tú puedes defenderte porque tienes la capacidad de defenderte y tú no estás solo tampoco. Tú eres parte de una sociedad. Por lo tanto, si a ti un ente policíaco te mata porque le pagaron más, toda la sociedad va a saber que tú te moriste. ¿Y por qué te moriste? Porque este tipo le pagó más a una cuestión policíaca sin ninguna prueba. Porque también vas a poder pagar a un investigador privado. Entonces resulta que si tú haces una acción arbitraria de esta forma, vas a estar generando pérdidas para tu empresa. ¿Y qué pasa cuando generamos pérdidas para nuestra empresa? Tarde o temprano caemos en la quiebra. Y cuando estamos hablando de que no vas a poder solicitar una ayuda estatal para seguir manteniéndote en pie como lo hacen las empresas que generan pérdidas en los países actuales que se autodenominan capitalistas, entonces, al no existir esto, vas a quedar sin tu forma de obtener dinero. A ningún policía le va a convenir eso. A ninguno. Incluso si alguien quisiera hacerlo, también esta persona podría tener su propia capacidad de defensa. Entonces resulta que ante esa visión es más una relación de costo-beneficio.
es demasiado costoso para la capacidad de beneficio que puede tener. Lo mismo que si una empresa decidiera exterminar un grupo de personas. El costo que tendría ir y exterminar a un grupo de personas, para empezar porque estas personas no van a ser indefensas, para empezar porque hay más seres humanos en el mundo que obviamente se van a enterar de esto, especialmente en un mundo interconectado, te va a generar una cantidad de pérdidas tremenda, más allá de lo que puedas ganar o no. De hecho, por ejemplo, el mejor ejemplo, y lo que a mí me encanta usar, es el ejemplo de Colún y las demás lecheras. Acá en Chile hubo un caso en que las empresas se coludieron, ¿ya? Que fueron las empresas de leche, para utilizar productos de leche reconstituida. Ahora ya no lo hacen, creo. Pero hubo un momento que se coludieron y pagaron sobornos para que las personas de Colún no aparecieran no aparecieran en los programas de televisión, no aparecían en los anuncios. Y de hecho no han aparecido anuncios de Colún en harto tiempo. Estas mismas empresas, Colún aprovechó esta misma colusión para aumentar sus ganancias, de tal forma que no necesitara utilizar los anuncios para hacerse propaganda. Utilizó las redes sociales. Empezó a decir que a Colún lo estaban castigando porque las empresas de lecheras estaban utilizando leche reconstituida y ellos no. Y efectivamente ellos no usan leche reconstituida. Entonces generaron ganancias y las otras empresas perdieron popularidad y tuvieron que aumentar sus gastos. Lo mismo se aplica en un Estado, en la ausencia de un Estado respecto a las empresas que cometan acciones que atenten principalmente contra este principio de no agresión. Lo mismo con el uso de esclavos. Ojo, al no existir una entidad que defienda a los esclavos en África, que defienda que haya empresas que estén utilizando esclavos en África, o que defienda que ellos hagan la vista gorda mientras están ocupando esclavos en el Congo, cuando deja de existir esta defensa de estas empresas al utilizar un acto inmoral empiezan a percibir pérdidas. Y cuando empiezas a percibir pérdidas y no tienes ninguna forma de defenderte de esas pérdidas, porque ya no le puedes pedir a nadie ayuda más que a ti, te duele harto, especialmente cuando no tienes asegurado tu ingreso a fin de mes, porque seamos sinceros, muchas empresas a día de hoy tienen asegurado ese ingreso a fin de mes a través del Estado, o a través de su corrupción en el Estado. José Sansi tiene una pregunta, por favor, si quieres hacérmela por escrito, si quieres hacérmela por voz, Por supuesto que por vos, para compañero. escucharte. ¿Ya? Oye, mira, como entendí que el voluntarismo es como una organización de las personas, y las personas organizadas como que hacen un estado, por decirlo así, o sea, como una... O sea, mira, si quieres verlo como un Estado, yo lo veo más como un grupo de personas organizadas, finalmente. Eso, ya. ¿Cómo sería como el sistema judicial y cómo se verían los temas de narcotráfico? ¿O sería legal todo el tema de las drogas? Ya, buenísima pregunta también, José, porque esta también la hacen harto. Ya, respecto al tema judicial, muchas personas se preguntan cómo te vas a manejar sin una entidad central que te diga y te administre la justicia. Bien, para empezar nosotros tenemos que entender que tenemos derechos inalienables, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, como mencioné hace unos minutos atrás. Ya, los tribunales de justicia pasan a tener otra función que la que tienen actualmente, que es principalmente velar porque se realice una retribución a las personas o que las personas decidan qué retribuye el daño aplicado hacia ellas. Si a una persona, por ejemplo, ¿ya? Una persona va y le roba y le sustrae a alguien el trabajo de un mes, ¿ya? Va y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a robar tu auto. Y le roba el auto. Le roba el auto. Ujú. Esta persona, para empezar, va a atrapar a esta persona de forma sin asesinarla o si está defendiendo su propiedad, está defendiendo su propiedad. O sea, a lo mejor puede morir la otra persona, eso está claro. Porque es un riesgo cuando estás atacando los derechos de otra persona. Pero en el sistema judicial, cuando tú decides solucionar el tema a través de un tribunal, porque hay cosas por las que las personas no van a decir, oye, ¿sabes que me voy a morir por esto? A través de este tribunal, el tribunal va a decidir si la retribución que le está pidiendo la otra persona es justa o no es justa. O sea, el tribunal va a velar porque la justicia se aplique de forma real sobre la persona que cometió el crimen, finalmente, y sobre la persona que quiere la retribución. O sea, si a una persona le roban un auto y quiere 2 yates, va a ser trabajo del mismo juez decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez te estás pasando con esto de los 2 yates, o sea, estás abusando de lo que es. Eso se llama el principio de la justa retribución, que es básicamente cómo se manejaría el sistema judicial. No sé si me vas entendiendo. O sea, tú no le vas a pedir a una persona que te sea un esclavo porque te robó Comprendo. una cuchara. O tú no vas a decir, oye, ¿sabéis que te voy a matar?
porque entró y le puso un pie en tu propiedad. Comprendo. Entonces los jueces van a, en el mejor de los casos, van a ser, porque un juez tú lo ocupas toda una sociedad. Entonces los tribunales pueden ser fácilmente pagados con una cuota voluntaria de cada persona, por ejemplo. Para darte un ejemplo un poco más concreto, para que sea un poco más fácil verlo, porque yo entiendo que es complicado imaginarlo. Entiendo que es muy complicado imaginarlo. Pero, por ejemplo, Sí. si una sociedad quiere tener un juez específico que sabe que es bueno, que entiende que es bueno, que saben que las penas que realizan son penas justas, son retribuciones buenas, son retribuciones eficientes, felizmente van a querer contratar a ese juez. Cuando tú tienes, y lo más probable es que, por ejemplo, se puedan poner de acuerdo un grupo de personas y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a pagar a este juez nosotros porque nosotros queremos ser juez. Y si las otras personas de la sociedad quieren usarlo, lo usan. Pero nosotros le vamos a pagar acá su estadía estando en este lugar. Y así le va a salir conveniente también al juez. Entonces, lo más probable es que este juez sea un abogado, sea una persona que haya entendido el tema de cómo sería la justa retribución respecto a las cosas, y así podría equilibrar el tema de las retribuciones de los crímenes. Si a una persona le cortan un brazo, significa que esa persona va a tener problemas para trabajar. Sí. Entonces, Y es una como justa verdad. retribución, podría decir el juez, es que a la otra persona le tenga que pagar. Le tenga que pagar todo lo que él perdió por perder su brazo. Ujú. Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, lo que pasa también con el actual sistema judicial es que cuando a ti te roban algo, tú no recuperas, tú recuperas un porcentaje de lo que te robaron, a veces. ¿Cuándo lo haces? Porque hay muchas veces que no recuperas nada. Para empezar, porque se te da una parte de los abogados, se te da una parte también del sistema judicial, que tú tienes que pagar también unos costos especiales, y ahí no, se pierde todo. Ya. Ahora bien, si una persona dice, mi retribución, yo quiero 1.000.000 de pesos, y el juez dice, oye, ¿sabes qué? La verdad es que suena justo, y la gente también, el mismo jurado que hay, el mismo jurado que existir, también lo van a considerar justo. Entonces, y la misma sociedad y la que estás considerando justo, entonces está zanjado el tema, solucionado. Si una comunidad quiere tener cárceles, que paguen ellos voluntariamente, que tengan sus cárceles. Ahora, si tú entras a la sociedad y atacas a uno de ellos, vas a tener que pensar que estás entrando en la propiedad de ellos y ellos van a decidir al momento en que tú les rompiste sus derechos de propiedad. No es Mm. tan distinto. La diferencia es que cuando tú recibes, cuando a ti te cometen un crimen hacia ti, tú recibes la retribución y no la recibe el Estado. Esa es como la principal diferencia en el sistema judicial. Porque Buen punto. la misma ley de no vas a matar, no vas a robar, no vas a invadir la propiedad de otra persona sin su consentimiento, no vas a violar a alguien, van a seguir rigiendo. Si no necesitamos que una ley lo diga para que sepamos que está mal. Ujú. Exacto. Y Es que las algo personas moral. malas, como yo te digo, van a seguir existiendo. Entonces, a esas personas hay que tener una forma de responderles. Entonces, Sí. además que va a haber no va a haber un monopolio de las armas. Entonces también va a ser mucho más difícil realizar un crimen. Va a ser un riesgo demasiado grande. O sea, si tú vas a hacer un crimen estando en una sociedad en la cual la persona te puede responder con un escopetazo, te lo tenéis que pensar dos veces. Te lo tenéis que pensar dos veces, aunque tengas un arma. Porque lo más probable es que la otra persona tenga la misma que tú o mejor. Mm. Sí. Entonces, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Tienes alguna otra pregunta? Porque yo también quiero Sí, pasar a otro la puntito, parte otro del puntito un poco narcotráfico. corto. Ujú. ¿Cómo? Andrew. ¿Me caí? ¿Aló, aló, aló? ¿Me escucho? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Ya. Ujú. La segunda parte era del narcotráfico. ¿Qué pasaría con Narcotráfico, personas? se me había olvidado. Mira, en el narcotráfico, eso queda principalmente a la determinación de cada una de las sociedades. Si una sociedad quiere permitir la existencia de un mercado de drogas, puede existir. Ahora bien, yo quiero llegar un poco al siguiente punto. Desde mi perspectiva, yo estoy de acuerdo con la que se realiza una abolición de las leyes que prohíben las drogas, principalmente por un tema de que cuando no están prohibidas, los individuos tenemos mayor control de dónde se crean los productos. ¿Eso qué quiere decir? Es distinto comprar una droga a una persona que la hizo en su patio de atrás, con un laboratorio, que quizás con qué materiales la hizo, que además la cortó con quizás qué cosa, que comprársela a una empresa formada a la cual tú le puedes rendir cuentas. Oye, ¿sabes qué? Tú
tu cuestión era mal producto, me generó tal problema, me hizo hacer tal cosa, y resulta que la gente va a querer empezar a exigir explicaciones. Entonces Ya, vas a obligar a las empresas que tampoco van a poder usar corrupción sobre alguna entidad que las proteja, como pasa también a día de hoy con el alcohol y el tabaco, que también es algo que pasa. No vas a tener a esa entidad protegiéndote, vas a tener que entregar cuentas de por qué pasó eso. Entonces vas a hacer el proceso de las drogas mucho más transparente, y de esa forma también vas a reducir el consumo, que es de hecho también lo que podemos ver a lo largo del mundo, en algunos ejemplos de la despenalización total de las drogas. sí, eso es verdad. Como el caso de Entonces, Holanda. en el caso de Holanda, en el caso de Portugal, igual que también tenemos ejemplos de países que han tratado de criminalizar todas las drogas y no les ha salido bien, porque el mercado negro sigue existiendo. El problema del mercado negro, y cuál es el principal tema que tiene que aparecer acá, es que el mercado negro es irrastreable. Tú no puedes revisar de dónde viene tu producto, es muy difícil. Una vez entra el sistema, al sistema del mercado negro. O sea, una vez te venden una bolsa de cocaína o un kilogramo de cocaína, tú ya no puedes rastrear de dónde viene el kilogramo de cocaína. Cuando te lo Exacto. venden en empresa, tú puedes rastrear de dónde viene. Y Mm, puedes saber quién es el responsable. De que, no sé, pues te causó un problema que no debería pasar. sí. Y de cada parte, como del Y, proceso de esa. igual depende muchas veces del tema individual. Igual cuando ya no tienes un estado, y ese es el tema que como que la gente lo ve tan difícil lograr, es el tema de que tenemos que estar conscientes de que si tú vas a consumir una droga, vas a estar consumiéndola tú, no la vas a estar consumiendo la sociedad, la vas a estar consumiendo tú. Y por lo tanto tú tienes que ser responsable de lo que hagas bajo los efectos de esa droga. Porque tú fuiste el responsable. Sí, eso también, bueno, Y si tú la dañas la respuesta del propiedad de tema. alguien, entonces tú tienes que enfrentarte a las consecuencias de haber dañado la propiedad de alguien. Y si tú dañas a alguien, también tienes que enfrentarte a las consecuencias de haber dañado a alguien. Porque cuando tú Ya, o sea matas que, a alguien, hay un costo. Hay un costo hacia a su grupo de personas, hacia el grupo de personas en la que se relaciona, hacia su trabajo. Hay un costo tremendo en todo. Ya estamos llegando al tiempo. Ya. Quiero alguna pregunta o te respondí la pregunta en realidad porque oh, me sí, sí, preocupa sí, haber sí me respondido tu quedó claro. pregunta. Ya, perfecto. Entonces Es muy quiero. libre. Es libre, o sea, estamos hablando de libertad, esta es la forma máxima de libertad, esa es la idea de establecer, de pensar en el anarquismo también. La Sí, máxima forma de libertad, y que exacto. también la forma legítima de las personas para poder interactuar entre ellas. El sistema armonioso, la suma armoniosa de las relaciones entre los seres humanos, es como lo define Rothbard. Ahora, quiero llegar Comprendo. al siguiente tema, que es también algo que hace mucho ruido. Se cree popularmente que el gobierno nos protege de la gente mala. Y quiero concluir con esto. El gobierno nos protege de la gente mala, pero también hay una concepción bien interesante de lo que nosotros consideramos como alguien bueno. Alguien bueno, por definición, no quiere controlar la vida de las personas. No quiere decidir por la vida de las personas. No quiere decir que tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. Eso no es una persona buena, no es una persona que moralmente tú puedes decir, oye, qué buena persona. Los que están gobernando actualmente no son las personas buenas. ¿Y qué podemos hacer cuando las personas malas están gobernando? Ese mismo caso fue el que nos dijo, oye, ¿sabes qué? La monarquía es un problema, porque deja que las personas malas estén en el poder por mucho tiempo. Pasamos a la democracia porque consideramos que de esa forma podíamos mantener a la gente mala fuera del gobierno. Hay un paso que sale natural de esas conclusiones, y es que hemos intentado de todo para mantener a las personas malas fuera del gobierno. Y el único aspecto que se ha repetido a través de todos los gobiernos del mundo es que somos todos humanos y que es el gobierno el que permite que la gente mala llegue al poder. Muchas gracias a todos los que participaron de esta pequeña como conversación respecto al tema, esta pequeña exposición sobre lo que nosotros llamamos anarcocapitalismo, voluntarismo. Espero les haya podido responder algunas dudas de lo que entiendan. Igual entendemos que a veces podemos ser un poco dogmáticos los voluntaristas respecto a ciertos temas, porque en realidad uno para llegar a esta posición tiene que estudiar un montón, tiene que estudiar mucho. Entonces, a veces uno tiende a actuar irracionalmente también cuando tiene un grupo de personas que la está insultando constantemente. Y eso también tienes que pensarlo. En muchos grupos, como en todos los grupos humanos, existe la violencia hacia los pensamientos que nos parecen difíciles de entender. Y es ahí
cuando uno tiene que pensar, oye, ¿sabes qué? Tampoco voy a andar insultando el pensamiento de los demás, porque tienen una base. Muchas gracias por estar aquí. Y cualquier otra duda, yo siempre estoy en el grupo, no siempre estoy atento, pero estoy leyendo de vez en cuando lo que ustedes piensan y escuchándolos.